La senadora Antares Vázquez de Morena señala que México había tenido una democracia simulada, donde las cúpulas tomaban las decisiones, imponían candidatos y compraban votos. Puntualiza que eso se terminó y que hay casi 36 millones de votos que llevaron a la doctora Claudia a la presidencia. También cuestiona que la oposición moral y electoralmente derrotada continúe hablando de fraudes e injerencias si los resultados fueron contundentes. La democracia implica los designios del pueblo. Y en México se había tenido una democracia simulada, en donde seguían las cúpulas tomando decisiones de imposición de candidatos, de candidatas, de establecer cotos de poder, de violentar el designio del pueblo a través de la compra de votos y a través de las maniobras en las casillas electorales y una bola de cosas. Eso se terminó. En el 2018, cuando llegamos a esta Cámara en la 64ª legislatura, hablábamos constantemente de los 30 millones de votos que llevaron al presidente López Obrador a ocupar la presidencia de la República. Hoy hablamos de casi 36 millones de votos que llevarán a Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República y que además han otorgado a nuestro movimiento de la Cuarta Transformación la mayoría calificada en ambas cámaras. ¿Cuál es la respuesta a esto? El pueblo está contento, está gozoso, pero la oposición sigue con la misma narrativa de la catástrofe, el país incendiado, el país tirado, está todo mal, el sistema de salud, la educación, todo dicen eso. ¿Por qué estamos hablando de dos visiones tan distintas? Hablan de una injerencia del presidente y no se les ocurre pensar en la oposición que en realidad el pueblo de México ha vivido un gobierno que lo ha atendido, un buen gobierno. Yo recuerdo que el presidente López Obrador, cuando rindió protesta, decía que su aspiración era ser un buen presidente. Y vaya que ha sido un buen presidente. Y eso lo está mostrando el pueblo de México en las urnas en este 2024. Es claro que la gente quiere que sigamos en la ruta. Es claro que ven a una mujer presidencial, una mujer seria, enteramente preparada para gobernar este país. Una mujer científica, con experiencia de gobierno, con resultados efectivos en beneficio del pueblo. Y entonces eso es lo que está premiando. ¿Y qué vemos del otro lado? Una oposición moral y electoralmente derrotada, que sigue con la misma narrativa. No han aprendido nada. Siguen unos hablando de fraudes, siguen unos hablando de injerencias, siguen unos hablando de cosas que permiten que el pueblo se enoje más con ellos. No han aprendido nada, señores de la oposición, señoras de la oposición. Entonces, yo creo que es un tiempo de reflexión. Hablan ahora de que no habrá contrapesos. ¿Cómo que no habrá contrapesos? Si el contrapeso hoy es el pueblo de México. El pueblo de México es el que habla. En la 64ª y 65ª desarrollamos nosotros instrumentos que permiten que sea el pueblo el que pueda determinar cómo quiere ser gobernado, cómo quiere seguir la ruta. Establecimos nosotros la revocación de mandato, establecimos el referéndum y unas de la consulta popular, cosas a las que la oposición se ha opuesto, por cierto, que han estado bloqueando las cosas. Decían que se fuera López Obrador, pero bloquearon la revocación de mandato. Entonces eso se los está cobrando el pueblo de México. Son cuestiones muy claras que el pueblo está hablando. Entonces, yo lo que les digo a la oposición que sigue declarando las mismas cosas irresponsablemente, que aprendan a escuchar al pueblo, que vuelvan a la calle, que escuchen, no nada más en el club lo que dicen, sino lo que dice la gente, no solo su círculo cercano, sino lo que dice el pueblo de México. Es muy claro que los abandonaron en estas elecciones, es claro. Esos 6 millones de votantes más que ganamos en nuestra Cuarta Transformación, ¿de dónde salieron? ¿O de los que se abstuvieron o de los que votaron por ustedes en el 18? Entonces deberían ustedes estar en un proceso reflexivo profundo. Ahorita lejos de eso ya se andan agarrando del chongo. Ya en el PRIAN están peleados unos con otros, al interior de cada uno y luego también por fuera. Entonces, bueno, pues ahí síganle, nosotros encantados. Vamos a seguir gobernando bien para el pueblo de México.
Y Concluya, es por claro favor, que señora. vamos a tener un buen gobierno con la doctora Claudia Sheinbaum y que el pueblo de México seguirá ganando. Muchas gracias. Muchas México pronunció su respaldo a favor de la doctora Claudia y a la continuidad de la Cuarta Transformación, a causa de que el PRIAN nunca tomara en cuenta al pueblo para la toma de decisiones y favorecer a la comunidad en general. Afortunadamente, el mismo PRIAN causó su derrota electoral y que el PRD perdiera su registro como partido político. Pero, ¿cuál sería tu punto de vista acerca de lo que dijo la senadora Antares Vázquez?